El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Creo que a primeira pergunta aí é ¿qué es lo sagrado? ¿No? Desde a pergunta que ustedes enviam. E me parece que algo muito interessante de se pensar desde aí é que a separação entre lo espiritual, lo sagrado e o pensamento é algo muito chiquito em la história mundial, em la história universal, pues imagínate, por ejemplo, que el concepto de filosofía, como comprendemos, desprendida de la religión, no es una idea traducible para el chino, por ejemplo. En chino, por la influencia taoísta, es simplemente imposible concebir esa distinción que hacemos. Entonces, si nos ponemos juiciosos a partir de ahí, la separación entre el pensamiento y lo sagrado es una invención de hace no más de 100 años de una región específica del globo terrestre que es Europa, que hizo creer a todos los demás que eso era posible. Y digo de 100 años porque incluso en el pensamiento clásico europeo, durante mucho tiempo, la búsqueda de la verdad era la búsqueda de lo sagrado. Solo mirar algunas bases del pensamiento, por ejemplo, toda la filosofía alemana de Hegel y Kant, cuando su pensamiento al final era la búsqueda por Dios, ¿no? Entonces creo que primero ese es el punto. Como la idea de que existe un sagrado espiritual por parte de la experiencia humana es un invento de una pequeña parcela de la población humana que se cree de putas, pero que al final ha intentado diseminar esa idea y que casi ninguna parte del mundo realmente le comió el cuento. Partindo de ahí, me parece que una parte interesante de pensar es que lo que talvez llamemos de sagrado espiritual es la capacidad del ser humano con conectarse con algo más allá de sí mismo y lograr salir de un concepto de representación propia para trascender a un lugar, incluso en su propia mente, de estado alterado que permita poner en suspenso su propia existencia para ampliarla. Parece muy abstracto lo que estoy diciendo, pero en resumen, cuando, por ejemplo, en la tradición yoruba se hace rituales de 3-4 horas de aguante corporal, de bailes, o se hace un proceso de sacrificio que tiene una ritualización específica de cantos, o cuando los sufis se ponen a bailar, o los budistas pasan horas y horas meditando, o hay una activación corporal de la Kundalini a través de movimientos repetitivos en los cuadriles, o cuando incluso los musulmanes hacen su oración, se pasan ayunas tanto tiempo, o los católicos cuando
hacen todo ese proceso de expurgar los pecados y toda la cuestión erótica que está presente en la forma de entrega y renuncia de su propia corporalidad. Lo que está haciendo realmente todas esas manifestaciones es crear algún estado de excepción, de vivencia con su propio cuerpo, para trascender su vida ordinaria y conectarse con algo más allá. Y ahí entra una otra dimensión, que es la dimensión propiamente de la comunidad. Porque la gran mayoría de las prácticas que llamamos de religiosas o espirituales se basan en algún nivel de establecimiento de comunidad, con la existencia de alguien más grande que uno que permita esa conexión. En clave de eso, por ejemplo, podemos pensar cómo el sagrado fue interpretado en la política en distintos sectores. Por ejemplo, Evita Perón, cuando habla de la mística revolucionaria, del peronismo, o cuando Mariátegui habla de mística revolucionaria, o cuando Glauber Rocha habla de mística revolucionaria, lo que todos ellos están pensando es como una racionalidad al nivel de individuo que está complaciente con el orden de las cosas, que se pierde a través de esa experiencia trascendental al sujeto que la política también puede proporcionar. Entonces, y que justamente por hacer esa práctica trascendental que rompa su noción de yo puedo sumarme a una colectividad y ser parte de una comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, claro que las prácticas espirituales sagradas pueden ser prácticas emancipadoras. Porque justamente uno de los desafíos de la época es cómo romper ese dispositivo psicopatizante del capitalismo contemporáneo y del sujeto neoliberal, donde todo es aislarse, todo es protegerse, todo es evitar al otro como un dispositivo asumido de miedo. Y ahí entra una diferencia entre esa comprensión del sagrado y la institucionalidad de lo sagrado a través de las religiones, principalmente las religiones abrahámicas. Porque lo que estamos dando cuenta acá es de pensar justamente ese elemento inerentemente humano. El humano, hay estudios, por ejemplo, que Siddhartha Ribeiro cita en su libro, que posiblemente la experiencia religiosa, que hay un relativo consenso que empieza en el Paleolítico Superior a través de los procesos de sepultamiento, que pueden haber sido ejercidos incluso desde los neandertales, pero se tiene seguridad que los Homo sapiens, desde que lo conocemos como especie, tiene alguna especie de ritualidad con la muerte. Es algo inerentemente humano. Nuestra necesidad de establecer una relación más allá de nosotros, en conectividad con un dispendio de energía para conectarse con el mundo que nos rodea, desde una lógica externa al patrón de productividad, es un elemento inerentemente humano. Lo que está pasando en la sociedad capitalista es que el lugar de la religión ha sido sustituido por el lugar de la industria cultural. Entonces, en lugar de tener prácticas ritualísticas desde esa lógica que estamos diciendo de mística y de lo sagrado, lo que estamos viendo en la sociedad es una lógica de culto hacia el consumo, de sean personajes de entretenimiento de la cultura popular, y ahí ves pues las clases bajas van a hacer la telenovela, las clases medianas las series de Estados Unidos, las clases altas algún gran estilista o sus respectivos pensadores.
la academia desde la lógica del culto a las personalidades, pero siempre desde un objeto de consumo que puede estructurar esa lógica de la necesidad del sagrado a través de comunidades de consumo. Esa es la religión contemporánea. Y por eso que no es casual, por ejemplo, que el evangelismo gringo, que justamente opera desde eso, de creación de referentes de objetos de consumo, desde la industria cultural, para la creación de esa noción individualizante de Cristo, sea la gran religión que invade los sectores populares y que invade la lógica de lo que es la religión hoy. Entonces, el gran desafío ahí para que el sagrado vuelva a ser emancipador es resgatar su dimensión radicalmente experiencial y comunitaria, en que no son los fetiches, no son los tótems, no son los referentes de objetos mercantilizables que la cultura nos invita a consumir, que son el eje estructurante de lo sagrado, pero las prácticas que nos permiten salir de sí y invadirnos de una dimensión que nos exceda, sea en las calles, sea en la educación, sea en nuestros propios procesos amorosos. Las relaciones erótico-afectivas son, cuando verdadeiras y cuando amorosas, un acto religioso, un acto sacro. Eso que enseña, por ejemplo, el Tantra, y por eso que tantas religiones, principalmente no católicas, pero incluso la católica, ve en el ritual del matrimonio o de la unión algo tan importante, porque es el compromiso de excederse a sí mismo en un lazo con otra o otras personas. Y ese nivel de, trayendo en tres conceptos claves tal vez, ¿no? La trascendencia, la conexión y la comunidad, me parecen que son enseñanzas de eso que llamamos del sagrado y de lo espiritual, que perpasan cualquier tentativa de romper con la lógica neoliberal. Y ahí entraría un último elemento que me parece lo siguiente. Lo positivo del proceso neoliberal fue que rompió todos los vínculos neurotizantes con la institucionalidad. O sea, el ser moderno, antes de los procesos de profundización del neoliberalismo que podemos empezar a ubicar desde los 70, era un ser que perdía su individualidad en la relación del otro. Entonces, toda la discusión de la necesidad de la libertad y la autonomía, que fue la gran tónica de los 50, 60, 70, sea por el movimiento feminista, sea por los movimientos anticoloniales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo siento que está pasando en ese momento es cómo no rescatar ese discurso conservador, proponiendo vinculaciones neuróticas en cual yo me sacrifico en mi individualidad en nombre del otro, pero cómo yo acepto la individualización de los colectivos, de los individuos en colectivos, para ser más exacto, que fue derivado de un proceso psicótico que propone el neoliberalismo, cómo partimos de ahí para generar esos vínculos posibles desde la experiencia y desde la comunión, para traer un concepto cristiano de lo sagrado. Para pensar vínculos posibles, desde el cual no signifique, ni por un lado, una simbiosis por perder la capacidad de la piel de separarnos del otro, que era lo que pasaba en los procesos de neurotización, ni tampoco un proceso de encorazamiento que
nos cierra la posibilidad del encuentro con el otro, que es lo que está pasando en la sociedad contemporánea. Una sociedad fundamentada en un miedo al otro, en el cual yo me encorazo para protegerme siempre del otro y me relaciono en la expectativa que el otro me va a violar o me va a atacar. Entonces, ¿cómo romper esas dos dinámicas, sabiéndonos que somos individuos en nuestras singularidades, pero que necesitamos en momentos rituales crear ritualidades que trascendan esas barreras del cuerpo en el encuentro del otro? Y ahí, en lo sagrado está la sexualidad, por ejemplo. Porque la sexualidad es la base misma del encuentro con lo sagrado y lo espiritual en lo humano. Eso está en distintas tradiciones. Y algo que la sexualidad enseña es justamente la expansión desde donde el cuerpo tiene hueco para encontrarse con el otro y a partir de ahí establecer las relaciones de goce. Las zonas erógenas de la boca, del ánus, de la vagina en la mujer y del propio pene, que al final la gente piensa el objeto fálico, pero al final lo que ejacula es el hueco. Entonces, ¿cómo percibimos en esos humanos frágiles que tienen una piel que necesita revestirlos de protegernos del mundo exterior, pero a su vez tiene huecos? Tiene la boca, tiene los oídos, los ojos y los propios sistemas erótico reproductivo para permitir los encuentros. Y cómo activar la dimensión sagrada, que ahí hay múltiples tradiciones religiosas, espirituales o como las quiera llamar, que nos traen muchas enseñanzas alrededor de eso. Con base en lo que dice Joao, lo que nos gustaría rescatar desde la dimensión de lo sagrado es que es una cuestión de la experiencia de las, los y les sujetes. Una experiencia pues que en últimas y necesariamente pasa por situar a las personas en un presente, digamos, como concreto, porque pues nuestra relación con el mundo pasa desde ahí, desde lo que percibimos, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos. Una de las categorías con la que quisiéramos trabajar la cuestión de la experiencia es esa posibilidad de trascender a partir desde lo sagrado, porque en últimas lo sagrado es la capacidad del ser humano, como nos dice Joao, de trascenderse a sí mismo, es decir, de encontrarse y reconocer que necesariamente o inherente al ser humano está la interdependencia con los y les otros individuos que habitan como la sociedad o con quienes nos encontramos. Precisamente esa trascendencia que sentimos que es lo que permite esa posibilidad de trascender, de reconocer a los otros, es una cuestión de ruptura, que de hecho yo lo mencioné, es una posibilidad de ruptura con una de los sustentos del modelo de producción capitalista, que es la profunda individualización. Entonces, esta experiencia desde el trascenderse a partir de lo sagrado posibilita la ruptura de la lógica individualista de este sistema de producción. El ejercicio de la trascendencia también implica un ejercicio de renuncias, lleva como a una revisión interior, como un miramiento de lo que somos cada uno de nosotros. Y en ese miramiento profundo de lo que somos también exige compromisos y entre ellos pues también exige ciertas renuncias. La cuestión de la renuncia de ese individualismo que muchas veces se traduce en egoísmos, en supremacías, y en ese sentido pues nos sentimos como con la autoridad de ir a robar o a sacar lo que no nos pertenece, y es esta necesidad de la interdependencia. Somos porque estamos siendo colectividad, ¿sí? No podemos ser aisladamente les unes de les otros. También es como un miramiento y un llamamiento a despegarnos de prácticas que lo que conllevan es a seguir fomentando esos aislamientos, esos distanciamientos con las demás personas. Ese renunciar, digamos, como a todos esos egos, como a toda esta lógica jerárquica sobre la vida, parte desde una disposición ética. Es decir, lo sagrado, una creencia que yo tengo, además de conexión con otros y otras,
se convierte en un proyecto ético también, que organiza tu vida. Necesariamente se tiene que empezar a vivenciar no solo en el pensar, el sentir, sino en el actuar. Es decir, que se crean discursos. Se crean discursos que se hacen prácticas y que estructuran los tiempos, estructuran lugares, estructuran relaciones con las otras personas. Y aquí viene una dimensión importante, ¿cierto? En la medida que se crean discursos que vienen a ser proyectos éticos, la importancia del lenguaje en lo sagrado es una cuestión pues súper brutal, porque el lenguaje estructura discursos que se convierten en prácticas que hacen que lo sagrado sea un proyecto ético conmigo, pero un proyecto ético hacia los demás. Es decir, se pueden establecer posibilidades de conexión. En la medida en que se convierte en un proyecto ético, la forma de encuentro con los otros se posiciona desde otro ángulo. Y esto que nos va a permitir que a partir de nuestra disposición en estos encuentros, que necesariamente parte desde el cuerpo, ¿cierto? Porque yo me sitúo en la realidad es a partir de mi cuerpo, de lo que soy, de mi experiencia, en mi tiempo, en mi presente. Necesariamente empezamos a generar crean lazos de diferente índole que se convierten en un compromiso con los y les demás. Retomando lo del proyecto ético, estos lazos necesariamente generan un compromiso con algo que me trasciende. A mí me llama mucho la atención pensar esa experiencia de lo espiritual y lo sagrado desde la dimensión del lenguaje, porque pues evidentemente el lenguaje lo configuramos y nos va configurando, y hay categorías que están invitando a otras cosas que no vivimos en nuestra cotidianidad, por ejemplo de la solidaridad, del amor hacia el otro, de la comunidad, de la comunión, de reconocer también como nuestro estar en este presente como un estar en armonía, tejiendo lazos que son producto de esa interacción humana con el mundo y con todos los seres que le habitan, la ruptura que se genera de esas prácticas y lógicas individualistas del modelo neoliberal que posibilitan la construcción de comunidades, y la armonía que se genera se da en torno a la convivencia o la coexistencia a partir de la integración de la diversidad que nos desborda y que nos habita. Lo espiritual y lo sagrado son prácticas emancipadoras porque posibilitan el rescate de los y les sujetes desde su historicidad, porque permiten el rescate de la experiencia y su ampliación, colocándose desde la dimensión de lo espiritual y lo sagrado para crear otro tipo de relaciones con el mundo. Bueno, y es que lo sagrado, como constitutivo de nuestra identidad latinoamericana, es un elemento importante a la hora de rescatar su historicidad, por nuestra cercanía con la construcción de comunidad. Y esto abre la posibilidad a que, situándose desde allí, se creen nuevos horizontes de sentido y se dé apertura al descubrimiento de nuevos caminos, desde el reconocimiento de todas nuestras creencias a la construcción de nuevos proyectos de carácter libre y transformador. Bueno, y quisiéramos agradecerles por escucharnos el día de hoy. Esperamos seguirnos encontrando en esta rueda disonante. Un abrazo para todas, todos y todes. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.